Las letras del frasco bailaban frente a mis ojos como hormigas negras inquietas, y, antes de que pudiera enfocar la vista, el grito de mi hija me atravesó el pecho más fuerte que cualquier dolor físico. Soy Ramona, tengo 72 años, y aunque la vista se me nuble, mi entendimiento sigue claro como el agua de manantial. Ella cree que soy un trasto viejo en la esquina, pero olvidó quién pagó cada ladrillo de este techo. Todo comenzó en la cocina, ese lugar que durante 40 años fue mi reino y que ahora parecía territorio enemigo. La luz de la tarde entraba por la ventana, esa misma ventana que yo limpiaba religiosamente cada sábado, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Tenía en la mano el frasco de mis pastillas para la presión. El médico me había cambiado la dosis esa mañana. Me lo explicó con paciencia, pero mi cabeza, a veces traicionera por los nervios, había olvidado si eran 1 o 2 tabletas. Mis lentes, ya viejos y rayados, no ayudaban mucho. Sentí esa punzada de vulnerabilidad que nos da a los viejos cuando el cuerpo no responde a la velocidad de la mente. Claudia, mi única hija, estaba sentada a la mesa. Tenía el celular pegado a la nariz, moviendo el dedo sobre la pantalla con una rapidez que me mareaba. Hacía 3 años que había vuelto a casa, temporalmente, dijo, después de su segundo divorcio. Ese temporalmente se había estirado como un chicle bajo el sol. Yo la recibí con los brazos abiertos, por supuesto. ¿Qué madre no lo haría? Preparé su cuarto, saqué mis costuras del armario para que ella tuviera espacio y volví a cocinar para 2, estirando mi pensión y los ahorros que me dejó la venta de mi tienda de abarrotes. Hija, dije suavemente, tratando de no interrumpir demasiado. ¿Me ayudas un momentito? No alcanzo a leer si dice 10 o 20 miligramos. Ella no levantó la vista. Suspiró. Fue uno de esos suspiros largos, cargados de un fastidio teatral, como si le hubiera pedido que cargara un saco de cemento sobre la espalda. Claudia, por favor, insistí, sintiendo cómo me temblaba un poco la mano. No me gusta pedir ayuda. Fui una mujer que cargaba cajas de fruta en el mercado a las 4 de la mañana. Fui la mujer que sacó adelante un negocio cuando mi marido, que en paz descanse, cayó enfermo. Pedir ayuda para leer una etiqueta me hacía sentir pequeña. Fue entonces cuando estalló. Claudia tiró el celular sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear el azucarero. Se giró hacia mí con los ojos inyectados en una furia que no correspondía al momento. «¡Ay, por Dios, mamá!», gritó, y su voz rebotó en los azulejos. «¿Qué infierno es esto? No puedes hacer nada sola. Todo es Claudia esto, Claudia lo otro». Me quedé helada. El frasco de medicina seguía en mi mano, apretado con fuerza. Sentí cómo la sangre se me subía a la cara, no de vergüenza, sino de una mezcla dolorosa de sorpresa y humillación. «Solo es una lectura, hija», murmuré, con la voz hecha un hilo. «No es solo la lectura». Se levantó de la silla, manoteando. «Es todo. Eres lenta, se te olvidan las cosas, estorbas en la cocina. Eres una carga muerta en esta casa, mamá. Una carga muerta». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y tóxicas. «Carga muerta». Me miró con desdén, como si yo fuera un mueble apolillado que alguien olvidó tirar a la basura. Luego resopló, tomó el frasco de mi mano con brusquedad, leyó la etiqueta y me lo devolvió casi aventándomelo al pecho. Es una pastilla. Tómate la maldita pastilla y déjame en paz». Volvió a su celular. Yo me quedé allí, de pie, sintiendo cómo el corazón se me arrugaba dentro del pecho como un papel viejo. No dije nada. Mis labios se sellaron en una línea recta. Apreté el frasco contra mi pecho, di media vuelta y caminé hacia mi habitación. Mis pasos eran lentos, arrastrando un poco las pantuflas, no por la edad, sino por el peso inmenso de la ingratitud que acababa de caer sobre mis hombros. Cerré la puerta de mi cuarto, mi refugio. Aquí olía a lavanda y a mis cremas de árnica. Me senté al borde de la cama, esa cama matrimonial que ahora me quedaba inmensa, y dejé el frasco en la mesita de noche. Mis manos temblaban, ahora sí, sin control. «Carga muerta». La frase se repetía en mi cabeza como un disco rayado. Miré mis manos. Estaban llenas de manchas y venas saltadas, la piel fina como papel de cebolla. Pero estas manos habían trabajado más de lo que Claudia podría imaginar en 10 vidas.
Estas manos amasaron pan para vender cuando los tiempos eran duros, lavaron ropa ajena para pagarle a ella sus clases de inglés, contaron monedas hasta la madrugada para que nunca faltara un plato de comida caliente. Me levanté y me acerqué al espejo del ropero. Vi a una anciana de pelo blanco y mirada triste. Pero detrás de esa niebla en los ojos, vi a la Ramona de siempre. La Ramona que negociaba con los proveedores del mercado, la que no se dejaba engañar por los cobradores, la que mantuvo esta casa en pie durante terremotos y crisis económicas. ¿Carga muerta?, me pregunté en voz baja a mi reflejo. ¿En mi propia casa? La injusticia me quemaba el estómago. No era solo el insulto, era la ceguera de ella. Claudia vivía aquí sin pagar un centavo de renta. La luz, el agua, el gas, la comida, todo salía de mi bolsillo. Ella decía que estaba ahorrando para un departamento, pero yo veía llegar paquetes de ropa nueva cada semana. La veía pedir comida a domicilio costosa. La veía salir con amigas. Yo nunca le pedí nada. Pensaba que era mi deber de madre apoyarla mientras se levantaba. Pero al parecer, mi generosidad se había convertido en su derecho y mi presencia en su estorbo. Me senté frente a mi vieja máquina de coser, una Singer negra de pedal que había sido mi compañera fiel durante décadas. La usaba como escritorio ahora. Pasé la mano por la madera gastada. Allí, en el cajón de abajo, el que tenía una llavecita dorada que yo guardaba en el bolsillo de mi delantal, estaba mi verdad. Abrí el cajón con un chasquido suave. El olor a papel antiguo y metal subió a mi nariz. Allí no había hilos ni agujas. Había carpetas. Saqué la carpeta azul. Primero, las escrituras de la casa. Totalmente pagada hace 15 años. Mi nombre, Ramona del Carmen, estaba escrito en letras grandes y claras. No el nombre de Claudia, el mío. Debajo, las libretas de ahorro del banco. La venta de la tienda no me hizo millonaria, pero me dejó un colchón muy cómodo que había sabido invertir en plazos fijos. Los intereses de eso, sumados a mi pensión de viudez, mantenían este hogar funcionando como un reloj. Claudia creía que el dinero aparecía mágicamente, o quizás pensaba que su pequeña aportación esporádica para el supermercado, que rara vez hacía, sostenía el mundo. Ella veía a una vieja que necesitaba ayuda para leer, pero no veía a la administradora que se aseguraba de que ella tuviera agua caliente cada mañana para sus duchas de media hora. Repasé los números. No era rica, pero era libre. Podría irme a una residencia bonita, de esas con jardines, donde me cocinarían y me lavarían la ropa. Podría viajar a visitar a mi prima en la costa. Podría hacer tantas cosas. Pero me quedaba aquí por ella, por no dejarla sola. Y ella me llamaba carga muerta. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. La limpié con rabia. No. Ya había llorado mucho en mi vida por hombres que no valían la pena y por situaciones difíciles. No iba a llorar por la crueldad de una hija que no sabía valorar lo que tenía. La tarde cayó y la casa se oscureció. Escuché a Claudia en la sala, riendo mientras hablaba por teléfono. Probablemente con alguna amiga, quejándose de la vieja. El olor a tostadas quemadas llegó hasta mi cuarto. Seguramente se estaba haciendo la cena. No me llamó. Antes, yo hubiera salido corriendo a prepararle algo rico, preocupada de que comiera bien. Hoy no. Me quedé en mi cuarto, comiendo unas galletas de soda que tenía en el buró y bebiendo un vaso de agua. La soledad se sentía diferente esa noche. No era una soledad triste, era una soledad lúcida. Me di cuenta de que había estado comprando el cariño de mi hija con mi servidumbre. Al hacerme pequeña para que ella se sintiera grande, solo había logrado que me pisoteara. Recordé las palabras de mi madre. Ramona, el que se hace tapete, no puede quejarse si lo pisan. Cuánta razón tenía la vieja. Yo me había convertido en el tapete de esta casa. Me había vuelto invisible, excepto cuando molestaba. Me acosté temprano, pero no dormí. Miraba el techo en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa. Escuché a Claudia ir al baño, escuché la televisión hasta tarde. Pensé en el día siguiente. Sabía lo que vendría. El patrón era siempre el mismo. Ella explotaba, me insultaba, luego pasaban unas horas, se le pasaba el enojo y actuaba como si nada hubiera ocurrido. Y lo peor, siempre que había una explosión así, al poco tiempo venía una petición. Era su forma retorcida de hacer las paces,
pidiéndome algo para demostrarse a sí misma que yo seguía siendo útil, que seguía estando bajo su control. Pero algo se había roto dentro de mí con esas dos palabras: carga, muerta. Ya no era la misma Ramona la que estaba acostada en esa cama. La Ramona sumisa se había quedado en la cocina, desvanecida con el grito de su hija. La mujer que miraba la oscuridad ahora sentía una frialdad nueva en el pecho, una armadura que no sabía que tenía. Amaneció con ese gris típico de nuestra ciudad. Me levanté con mis dolores habituales de huesos, pero con la mente afilada como una navaja de rasurar. Hice mi rutina en silencio. Me lavé la cara, me peiné mi cabello blanco en un rodete perfecto y me puse mi vestido de casa, el de flores azules, pero esta vez me puse también mis aretes de perla, esos que solo usaba para ir a misa. Un pequeño detalle para recordarme quién era. Salí a la cocina. Claudia ya estaba ahí, dando vueltas, con esa cara de urgencia que ponía cuando necesitaba algo. La cafetera estaba apagada. No había hecho café. Ella me miró con sorpresa. ¿No hay café?, preguntó, con un tono que intentaba ser casual, ignorando por completo los gritos de ayer. Yo no respondí. Me acerqué a la alacena, saqué mi taza, me serví un vaso de leche fría y me senté a la mesa con una tranquilidad pasmosa. Empecé a beber mi leche mirando hacia el jardín, ignorando su presencia. Claudia carraspeó. Se notaba nerviosa. Caminaba de un lado a otro. Sabía que venía el ataque. Yo conocía a mi hija mejor que a la palma de mi mano. Estaba en problemas o quería comprarse algo. Siempre era dinero. «Mamá», empezó ella, usando ese tonito dulce y empalagoso que usaba cuando era niña y quería un helado. «Oye, sobre lo de ayer, estaba muy estresada, ¿sabes? El trabajo, la vida. No debí gritarte así». Seguí mirando el jardín. Un gorrión saltaba entre las macetas de geranios. Qué lindo pajarito. Tan libre. «Pero bueno, ya pasó», continuó ella, asumiendo mi perdón como un hecho consumado. «Oye, mami, quería pedirte un favor enorme. Sé que es fin de mes, pero me salió una oportunidad increíble. Unas amigas van a ir a la playa el fin de semana y necesito desconectarme. De verdad lo necesito para mi salud mental». Hizo una pausa, esperando mi reacción habitual. La preocupación por su salud, la oferta inmediata de ayuda. Yo seguí bebiendo mi leche, sorbo a sorbo, con una lentitud exasperante. «El problema es que no me han depositado lo de la pensión del niño y estoy en ceros», soltó la bomba. «Necesito que me prestes 3,000 pesos. Te lo juro que te los pago en cuanto me depositen». «¿Sí, mami? Son solo 3,000. Tú tienes tus ahorritos ahí guardados que ni usas». Dejó de hablar y se quedó mirándome, con la mano extendida sobre la mesa, la palma abierta esperando el billete, como siempre. Esperaba que yo me levantara, fuera a mi cuarto, sacara el dinero de mi escondite y se lo diera con una sonrisa y un «Cuídate mucho, mi hija». Pero el silencio se alargó. Se estiró como una liga a punto de romperse. Yo dejé la taza vacía sobre el plato con suavidad. Me limpié la comisura de los labios con la servilleta de tela. Luego, giré la cabeza lentamente hacia ella. La miré a los ojos. Esos ojos que ayer me miraban con asco y hoy brillaban con avaricia. Mi rostro no mostró ninguna emoción, ni enojo, ni tristeza, ni amor. Solo una pared blanca. «Mamá», insistió ella, un poco más fuerte, pensando que no la había oído. «¿Me escuchaste? Dije que si me prestas 3,000 pesos». La miré fijamente, como quien mira a un extraño que habla un idioma extranjero. En mi mente, las palabras «carga muerta» resonaban con fuerza, dándome el poder que necesitaba. Si soy una carga muerta, las cargas muertas no oyen, no hablan y, sobre todo, no prestan dinero. Me levanté de la silla con una dignidad que me hizo sentir 2 metros más alta. Pasé por su lado sin siquiera rozarla, como si ella fuera un fantasma en mi cocina. «¡Mamá!», gritó, ya perdiendo la paciencia de nuevo. «Te estoy hablando. No te hagas la sorda». Caminé hacia la puerta del patio. Iba a regar mis plantas. Mis geranios necesitaban agua y amor, y ellos, a diferencia de ella, siempre florecían cuando uno los cuidaba. La farsa había comenzado. Si ella quería una inútil en casa, tendría la mejor actuación de mi vida. No sabía que esa supuesta sordera iba a ser la llave que abriría la caja de los truenos y cambiaría las reglas de este juego para siempre.
El portazo de Claudia hizo vibrar los vidrios de la cocina, pero yo ni siquiera parpadeé. Seguí regando mis geranios con la paciencia de quien ha visto pasar muchas tormentas y sabe que, al final, siempre sale el sol o se inunda todo, pero la tierra sigue ahí. Desde el jardín podía ver su silueta moviéndose frenéticamente dentro de la casa, manoteando al aire, agarrando su bolso y saliendo disparada hacia la calle como si la persiguiera el mismo diablo. Cuando el motor de su coche rugió y se alejó, un silencio bendito descendió sobre mi casa. No era el silencio de la soledad que tanto me asustaba antes. Era un silencio limpio, táctico, lleno de posibilidades. Dejé la regadera de latón sobre la mesa del patio y me sequé las manos en el delantal. «Muy bien, Ramona», me dije a mí misma, sintiendo una extraña electricidad recorriéndome la espalda. «Si soy una carga muerta, vamos a ver cuánto pesa realmente este muerto». Entré a la casa. El aire todavía olía al perfume barato y dulzón que Claudia se ponía en exceso, una fragancia que intentaba tapar su amargura. Me dirigí directamente a la sala, ese espacio que ella había colonizado con sus revistas de moda, sus tazas de café a medio terminar y sus cargadores de teléfono enchufados en cada toma de corriente. Durante 3 años, yo había caminado de puntitas en mi propia sala para no molestar su espacio. ¡Qué estupidez! Me senté en mi viejo sillón de lectura, el de terciopelo verde que mi difunto esposo compró cuando abrimos la segunda sucursal de la tienda. Desde allí, tenía una vista panorámica de la situación. Observé la pila de correspondencia que Claudia tiraba sobre la mesita de entrada cada día, ignorándola olímpicamente. Siempre me decía, «Ay, mamá, son puros anuncios, tíralos». Me levanté y tomé la pila. Mis manos, esas que ella despreciaba por viejas y temblorosas, empezaron a clasificar los sobres con la destreza de una cajera experta. No me temblaban ahora. La rabia es un excelente estabilizador. Aparté la publicidad. Debajo aparecieron los sobres con ventanilla de celofán. Estados de cuenta, avisos del banco. Y algo que me llamó la atención. Una carta de una financiera de crédito rápido, de esas que cobran intereses que harían sonrojar a un usurero. El sobre estaba a nombre de Claudia, pero la dirección era la mía. Abrí el sobre sin remordimiento. La privacidad se pierde cuando insultas a quien te da de comer. Mis ojos recorrieron las cifras. Claudia debía casi 50,000 pesos. Préstamo personal para gastos varios, decía. Miré la fecha. Fue de hace 6 meses. ¿En qué se gasta 50,000 pesos una mujer que no paga renta, ni luz, ni comida? Seguí revisando. Encontré el recibo de la televisión por cable e internet de alta velocidad. El contrato estaba a mi nombre, pero yo solo veía las noticias y la telenovela de las 6. Ella había pedido el paquete Premium, con canales de películas y deportes para su novio de turno, ese tal Roberto que venía los domingos a comerse mi asado y a criticar la cocción de la carne. 2,000 pesos mensuales. Yo pagaba eso religiosamente con mi débito automático sin cuestionar, porque ella decía que lo necesitaba para buscar trabajo. Fui a mi cuarto y saqué del armario algo que no había tocado en años, pero que nunca tiré. Mi vieja calculadora de escritorio, esa grande, gris, con teclas que suenan tac, 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 y que imprime los números en un rollo de papel. También saqué mi libro mayor, una libreta de contabilidad de tapas duras y lomo rojo. Me senté en la mesa del comedor, aparté el mantel de encaje y coloqué mis herramientas de guerra. Conecté la calculadora. El zumbido eléctrico me trajo recuerdos instantáneos de mi tienda. Abarrotes La Esperanza. Recordé las noches haciendo inventario, contando latas de atún y sacos de frijol, calculando márgenes de ganancia para poder pagarle al proveedor de refrescos. Yo no era una viejecita desvalida. Yo fui la mujer que detectó que el repartidor de leche nos robaba 3 litros por semana solo revisando los decimales. Fui la mujer que negoció con el banco para no perder el local en la crisis del 94. «A ver, hija mía», murmuré, alisando la primera página en blanco de la libreta. «Vamos a hacer un arqueo de caja». Empecé a sumar. Primero, los gastos fijos de la casa que ella consumía. Luz, agua, gas. Ella se bañaba 2 veces al día, 40 minutos cada vez. Dejaba las luces prendidas en cuartos vacíos. Segundo, la comida. Claudia no comía cualquier cosa. «Mamá, compra salmón.
Es bueno para el cutis. Mamá, ya no compres esa marca de café, sabe a tierra. Y yo, tonta, iba y compraba lo caro para complacerla. Tercero, los pequeños préstamos que nunca devolvía. 500 pesos para gasolina, 200 para una recarga, 1000 para el tinte del cabello. Mis dedos volaban sobre las teclas. Tac, 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 tac. El sonido era música para mis oídos, un ritmo de verdad que borraba las mentiras de sus palabras hirientes. La cinta de papel comenzó a crecer y a enrollarse en el suelo. Al final de la hora, miré el total estimado de los últimos 3 años. La cifra me golpeó el estómago más fuerte que sus gritos. Claudia me había costado casi $500,000. $500,000. Con ese dinero podría haber remodelado la cocina, podría haber viajado a Europa como siempre soñé, o simplemente tenerlo en el banco dándome tranquilidad. En cambio, lo había invertido en una mujer que me llamaba carga muerta. Me quité los lentes y me froté el puente de la nariz. La sensación de estupidez era abrumadora. ¿Cómo permití esto? ¿En qué momento el amor de madre se convirtió en una ceguera voluntaria? Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Mientras el agua hervía, miré las alacenas. Estaban llenas de productos que a mí ni me gustaban. Granola orgánica, leche de almendras, galletas importadas, todo comprado con mi dinero. Recordé cuando Claudia era niña. Si sacaba malas notas, yo le quitaba la televisión. Si era grosera, no había postre. La educación era simple: acción y reacción. Pero en algún momento, cuando se hizo adulta y sus matrimonios fallaron, empecé a tratarla como a una víctima. Pobrecita mi hija, ha sufrido tanto, pensaba, y al tratarla como víctima, la convertí en verdugo. El agua silbó. Me serví el té y volví a la mesa con la libreta. La víctima me había gritado que era un estorbo. Bueno, los estorbos no financian vidas de lujo. Pasé la mano por la hoja de papel donde había anotado los números. La tinta fresca brillaba. Me sentí poderosa. No porque tuviera dinero, sino porque tenía información. Claudia vivía en una burbuja de fantasía donde el dinero brotaba de las paredes, y yo tenía la aguja para reventarla. Pero no podía hacerlo gritando. Los gritos son para los débiles, para los que no tienen argumentos. Yo tenía algo mejor. Tenía el control de la infraestructura. Recordé a don Jacinto, un cliente de la tienda que siempre pedía fiado y nunca pagaba. Un día llegó exigiendo que le diera jamón del bueno. Yo no le grité. Simplemente le sonreí y le dije: «Lo siento, don Jacinto, se rompió la rebanadora». Él se fue refunfuñando, pero yo no perdí ni un gramo de jamón. Esa era la estrategia. La rebanadora se había roto. El teléfono de la casa sonó, sacándome de mis recuerdos. Lo dejé sonar 3 veces. «A la cuarta», contesté, pero no dije nada. «Bueno, mamá», era la voz de Claudia, sonaba agitada, con música de fondo. «Oye, se me olvidó decirte, voy a llegar tarde. Me fui a comer con las chicas para desahogarme. No me esperes despierta. Ah, y oye, ¿pensaste lo del dinero? De verdad me urge para el fin de semana». Me quedé en silencio, respirando suavemente. «Mamá, ¿estás ahí? Ay, qué lata con esta señora». La escuché decir a alguien más, alejando el teléfono, pero no lo suficiente. Seguro dejó el teléfono descolgado. Ya está senil, te lo juro. Es como hablar con una pared. Sí, una pared. Susurré para mí misma y colgué el teléfono con suavidad. Senil. Otra etiqueta. Perfecto. Si soy senil, se me pueden olvidar cosas. Se me puede olvidar pagar el internet. Se me puede olvidar ir al supermercado. Se me puede olvidar dónde dejé la tarjeta de crédito suplementaria que ella usa. Subí a mi habitación y busqué mi cartera. Saqué la tarjeta de débito donde me depositaban la pensión y los intereses. Mañana iría al banco. No, mejor aún. Hoy mismo podía empezar desde casa. Mi sobrino, el hijo de mi hermana Luisa, me había enseñado a usar la banca en línea en mi tableta hacía 1 año. «Por si acaso, tía», me dijo. Yo nunca la usaba porque me daba miedo picarle a algo equivocado, pero hoy el miedo había desaparecido. Busqué la tableta en el cajón de la mesita de noche, le quité el polvo y la encendí. La luz de la pantalla iluminó mi cara en la penumbra del cuarto. Ingresé mi contraseña con cuidado.
RAMONA1952C. Ahí estaban mis cuentas, y ahí estaban los movimientos recientes. Restaurante El Cielo, 1200. Ayer. Tienda de ropa Zara, $2,500. Hace 3 días. Uber, 350. Cada cargo era una bofetada, pero ya no dolía. Ahora era simplemente evidencia. Busqué la opción de tarjetas adicionales. Allí estaba. Claudia Ruiz. Estado. Activa. Límite. 10,000 mensuales. Mi dedo se posó sobre el botón virtual que decía bloquear tarjeta. Dudé un segundo. Un segundo de instinto maternal. Ese viejo hábito de proteger a la cría. ¿Qué pasaría si tenía una emergencia real? Luego recordé su cara, sus ojos llenos de desprecio, su boca torcida gritándome, carga muerta. Recordé que quería el dinero para irse a la playa, no para una medicina, no para comida, para la playa. Mientras yo contaba las pastillas de mi presión, presioné el botón. La tarjeta ha sido bloqueada exitosamente. Sentí un alivio físico, como si me hubiera quitado un corsé apretado. Pero eso era solo el principio. Fui a la sección de Servicios domiciliados, Internet y cable premium. Cancelar domiciliación. Celular de Claudia. Plan ilimitado. Cancelar domiciliación. Me sentí como una generala en su tienda de campaña, cortando las líneas de suministro del enemigo. Si ella quería guerra, tendría un asedio silencioso, invisible e implacable. Cerré la tableta y la guardé bajo mi colchón. Nadie buscaría ahí. Bajé a la cocina. Tenía hambre, pero no iba a cocinar para 2. Me preparé un sándwich de queso y me senté a comerlo con gusto. Sabía a gloria, sabía a libertad. Mientras masticaba, pensé en la despensa. Estaba llena. Si dejaba de comprar hoy, habría comida para 2 semanas. Pero esa comida era de ella. Yo tenía mis gustos sencillos. Fui a la alacena grande. Empecé a sacar las cajas de sus cereales caros, las latas de paté importado, las bolsas de pasta italiana. Busqué una caja de cartón vacía en el cuarto de lavado y metí todo ahí. Cargué la caja, pesada como era, hasta mi habitación. La metí en el fondo de mi ropero y le eché llave. La alacena de la cocina quedó triste, con solo un paquete de arroz, unos frijoles, sal y aceite. Lo básico, lo que una vieja carga muerta podría necesitar para sobrevivir. Si Claudia quería comer salmón, tendría que pescarlo ella misma. Se hizo de noche. La casa estaba en una calma sepulcral. Me senté en la sala de nuevo, sin prender la televisión, solo escuchando el reloj de pared. Tic-tac, tic-tac. A las 11 de la noche, escuché la llave en la cerradura. Claudia entró, tarareando una canción, oliendo a vino y a cigarro. «¿Mamá?», llamó desde la entrada. «¡Ay, qué oscuridad! ¿Ya te dormiste?». No contesté. Estaba sentada en el sillón, en la penumbra, invisible para ella como siempre. Pero esta vez yo estaba vigilando. Ella encendió la luz de la sala y dio un respingo al verme. «¡Ay, qué susto me diste!». Se llevó la mano al pecho. «¿Qué haces ahí sentada a oscuras como una momia?». La miré. Mis ojos se acostumbraron a la luz. Ella traía bolsas de compras, ropa nueva, seguramente comprada con la tarjeta antes de que yo la bloqueara. «Descansando», dije, con una voz rasposa, fingiendo debilidad. «Bueno, pues vete a tu cama». «Oye, intenté pagar el Uber con la tarjeta que me diste y no pasó. Tuve que pagar en efectivo con lo último que traía». «Mañana checa eso, ¿no? Seguro se te olvidó depositar o algo». Qué vergüenza pasé. Se quitó los zapatos de tacón y los dejó tirados en medio de la sala. «Ah, y tengo un hambre horrible. ¿Qué hay de cenar?», preguntó, caminando hacia la cocina sin esperar respuesta. Yo me levanté lentamente, apoyándome en los brazos del sillón con una actuación digna de un Oscar. «No sé, hija», murmuré, arrastrando las palabras. «Hoy me sentí muy mal, muy cansada. La vista me falló todo el día. No pude ir al mercado. No pude cocinar». Ella se detuvo en el marco de la cocina. Escuché cómo abría la alacena. Silencio. Luego, el sonido de puertas abriéndose y cerrándose con violencia. El refrigerador. El congelador. «¿Mamá?». Su voz salió aguda, incrédula. «No hay nada. Literalmente no hay nada. ¿Qué voy a cenar?». Caminé hacia el pasillo, pasando de largo hacia mi cuarto. «Lo siento, hija», dije sin voltear.
Soy una carga muerta, ¿recuerdas? Y las cargas muertas no hacen el súper. Pero tengo hambre, chilló ella, como una niña de 5 años. Me detuve frente a mi puerta. Hay arroz, dije suavemente, y agua de la llave. Provecho. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Escuché sus pasos furiosos acercarse y golpear la madera. Mamá, abre. No seas ridícula. Tengo que cenar algo decente. Mamá. Me quité las pantuflas y me metí en la cama, arropándome hasta la barbilla con mi colcha de retazos. Los golpes siguieron un rato más, acompañados de insultos que ya no me herían, sino que confirmaban que mi diagnóstico era correcto. La paciente estaba grave, y el tratamiento de choque acababa de comenzar. Saqué mi rosario de debajo de la almohada, pero esta noche no recé para pedir paciencia, recé para pedir fuerza. Porque mañana, cuando ella intentara usar el internet para trabajar o ver sus series y se diera cuenta de que la señal estaba muerta, la verdadera tormenta se desataría. Y yo pensaba disfrutar cada trueno. Cerré los ojos con una sonrisa dibujada en los labios, imaginando su cara cuando descubriera que el banco, al igual que su madre, había decidido dejar de escucharla. El sol de la mañana entró por la ventana de la cocina con una insolencia maravillosa, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas bailarinas doradas. Eran las 7 de la mañana, y la casa estaba sumida en ese silencio particular que precede a la tormenta. Me había levantado 1 hora antes, moviéndome con la ligereza de un gato callejero para preparar mi café en la pequeña cafetera italiana que guardaba en el fondo de la alacena, esa que Claudia despreciaba porque decía que quemaba el grano. El aroma fuerte y robusto llenó mis pulmones, dándome la energía que mis viejos huesos reclamaban. Me senté en mi silla habitual, frente al jardín, con mi taza humeante y un pan tostado con mantequilla que había sacado de mi escondite secreto en el dormitorio. No puse la mesa para 2. No saqué el jugo de naranja, ni corté fruta, ni dejé las vitaminas de Claudia junto a su vaso de agua, como había hecho religiosamente cada mañana durante los últimos 3 años. Hoy, la mesa estaba desnuda, fría, solo ocupada por mi presencia solitaria y decidida. Escuché el despertador de Claudia sonar en el piso de arriba. 1 vez, 2 veces. A la tercera, el golpe seco de su mano contra la mesita de noche. Luego, el silencio de nuevo, seguido por el ruido sordo de sus pasos arrastrados hacia el baño. Sonreí para mis adentros, una sonrisa pequeña y privada que no llegó a mis ojos. La maquinaria de mi plan ya estaba en marcha, engranaje por engranaje, girando en silencio. Cuando Claudia bajó 20 minutos después, traía esa cara de pocos amigos que solía reservar para los lunes. Llevaba su bata de seda rosa mal atada y el pelo revuelto. Entró a la cocina esperando el olor a desayuno completo, pero se encontró con la nada. Se detuvo en seco, mirando la estufa apagada y la mesa vacía. «¿Mamá?» Su voz sonó rasposa. «¿No hay café?» Me duele la cabeza horrible. Levanté la vista de mi taza con una lentitud exasperante, ajustándome los lentes que colgaban de una cadenita sobre mi pecho. La miré con esa expresión vacía que había practicado frente al espejo la noche anterior. «Buenos días, hija», dije con voz suave, casi trémula. «No, fíjate que no hay. Se acabó el café ayer, ¿no te acuerdas? Y como no pude ir al mercado porque me sentía tan mal». Claudia resopló, poniendo los ojos en blanco. Abrió la alacena con brusquedad, buscando algún sobre de té o café instantáneo, pero solo encontró los frascos vacíos que yo había dejado estratégicamente al frente. «Es increíble», masculló, cerrando la puerta con un golpe. «En esta casa nunca hay nada. Bueno, pediré un café de Starbucks y un sándwich. Tengo una reunión por Zoom en media hora y necesito despertar». Sacó su celular del bolsillo de la bata y empezó a teclear con furia. Yo volví a mirar mis geranios, contando mentalmente los segundos. 1, 2, 3. «¿Qué pasa ahora?», gritó, mirando la pantalla del teléfono con incredulidad. «¿Por qué no conecta el Wi-Fi?». Me encogí de hombros sin mirarla. «¿El qué, mijita?». «El internet, mamá, el internet». Se acercó al módem que estaba en la esquina de la sala, agachándose para ver las luces. «Está en rojo. La luz de internet está en rojo. ¿Desconectaste algo cuando limpiaste?». «Yo no he limpiado nada, hija. Ya ves que soy una carga muerta, y las cargas muertas no limpian».
respondí con una inocencia letal, bebiendo un sorbo de mi café. Ella no captó la ironía. Estaba demasiado ocupada reiniciando el aparato, apretando botones, maldiciendo por lo bajo. Seguro se cayó el servicio en la zona. Maldita sea. Voy a tener que usar mis datos para la reunión. Regresó a la cocina, se sentó frente a mí y volvió a intentar hacer su pedido de desayuno en la aplicación de comida. Esperé. Sabía lo que venía. El bloqueo de la tarjeta que hice ayer por la tarde. «¿Pero qué demonios?», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «Rechazada. Dice, transacción no autorizada. Pero si tiene fondos, es la tarjeta que me diste». Me miró con los ojos entrecerrados, acusadora. «Mamá, ¿hiciste algo con el banco?». Dejé mi taza sobre el plato con un tintineo suave. La miré a los ojos, manteniendo mi máscara de anciana confundida. «¿Con el banco?». «Ay, hija, si yo a duras penas sé usar el cajero automático, ¿no será que se venció? O a lo mejor…». Hice una pausa teatral, llevándome la mano a la frente como si tratara de recordar algo difícil. «A lo mejor se me olvidó depositar la pensión este mes. Ya ves cómo anda mi cabeza últimamente. Se me olvidan las cosas importantes». Claudia se pasó las manos por el pelo, desesperada. «Mamá, es una tarjeta de crédito adicional. No necesitas depositarle la pensión, se cobra de tu cuenta principal». «Ay, Dios mío, dame paciencia». Se levantó de la silla, caminando de un lado a otro como león enjaulado. «Tengo una reunión importante, no tengo café, no tengo internet y mi tarjeta no pasa. Eres un desastre, mamá. Un verdadero desastre». «Lo siento mucho, hija», dije, bajando la cabeza para ocultar el brillo de satisfacción en mis ojos. «Es la vejez. Ya no sirvo para nada, tal como tú dices. Soy un estorbo». «Pues sí, ahora mismo sí lo eres», gritó, sin medir sus palabras. «Necesito efectivo. Dame 500 pesos para ir a comprar algo a la tienda y ponerle saldo a mi teléfono». Negué con la cabeza tristemente. «No tengo efectivo, Claudia. Ayer no salí, ¿recuerdas? Y la caja fuerte… Ay, perdí la llavecita. No sé dónde la dejé. Busqué toda la noche y nada». Claudia soltó un grito de frustración pura, un sonido gutural que rebotó en las paredes de mi cocina limpia. «Es que no es posible. Me estás boicoteando. Parece que lo haces a propósito». Salió de la cocina hecha una furia. Subió las escaleras corriendo y a los pocos minutos bajó vestida, azotando la puerta de entrada al salir. Seguramente iría a casa de alguna amiga a gorronear internet y desayuno. Me quedé sola de nuevo. La paz regresó a la casa, pero ahora tenía un sabor diferente. Era el sabor de la primera batalla ganada. Me levanté, lavé mi taza y mi plato y los guardé. Luego me dirigí al cuarto de lavado. Allí estaba la montaña de ropa sucia de Claudia. Blusas de seda, pantalones de lino, ropa interior delicada. Normalmente yo separaba todo por colores y tejidos, lavaba a mano lo delicado y planchaba con almidón sus camisas. Hoy no. Tomé toda su ropa, la mezclé sin miramientos, colores oscuros con claros, telas finas con mezclilla, y la metí en la lavadora. Le eché detergente barato, del que venden a granel en el mercado, y seleccioné el ciclo rudo con agua caliente. Mientras la máquina empezaba a llenarse de agua, sentí una punzada de culpa. Mi madre me había enseñado a cuidar la ropa como si fuera un tesoro. «La ropa habla de quien la usa», decía, pero luego recordé el grito de ayer. Carga muerta. La culpa se evaporó como agua en comal caliente. Si ella quería ropa impecable, tendría que aprender a usar la lavadora o pagar una tintorería. Yo ya estaba jubilada de ser su criada. Salí al jardín a cuidar mis plantas. Pasé la mañana podando, regando y hablando con mis geranios. A eso del mediodía, el teléfono fijo sonó. Lo dejé sonar. Sabía que era ella, seguramente llamando para exigirme que buscara la llave de la caja fuerte o para gritarme que llamara a la compañía de internet. No contesté. A las 2 de la tarde, regresó. Entró a la casa sudando, con el maquillaje corrido. Hacía un calor infernal afuera. «¡Mamá!», gritó desde la entrada. «El teléfono de la casa tampoco sirve. Te estuve marcando horas». «Estaba en el jardín, hija». «No lo oí. Ya sabes que estoy un poco sorda», dije, apareciendo desde el patio con mis tijeras de podar en la mano. Ella me miró con desconfianza.
Sus ojos recorrieron mi figura erguida, mi ropa limpia, mi actitud serena. Algo no le cuadraba. La viejita inútil de ayer no coincidía con la mujer tranquila que tenía enfrente, pero su egoísmo era tan grande que no le permitía ver la realidad, que la inútil era ella. «Necesito comer», dijo, dejándose caer en el sofá. «Estoy muerta de hambre. Fui con Susana, pero su internet también estaba fallando y no pude trabajar bien. ¿Qué hiciste de comer?» La miré fijamente. «Nada». «¿Cómo que nada?». Se enderezó, indignada. «Son las 2 de la tarde, mamá. Siempre tienes la comida lista a esta hora. Es que, como no me dejaste dinero, y no tengo efectivo, y la alacena está vacía», expliqué con lógica aplastante. «Me comí un poco de arroz que sobró de ayer. Queda un poquito en la olla si quieres». Claudia se levantó, roja de ira. Fue a la cocina, destapó la olla y vio el puñado de arroz blanco, seco y triste en el fondo. «¡Esto es una broma!», gritó. «Tengo hambre de verdad. Quiero carne, quiero ensalada». «Pues ve al súper, hija». «Ah, no, verdad. La tarjeta no sirve». «Qué pena». Fue en ese momento, justo ahí, cuando vi el cambio en su mirada. Por primera vez, el fastidio dio paso a la sospecha. Me miró desde el marco de la puerta de la cocina, analizándome. Yo sostenía las tijeras de podar con firmeza, sin temblar. Mi postura era recta. No había disculpa en mi rostro. «Mamá», dijo lentamente, bajando el tono de voz. «¿Qué está pasando? El internet cortado, la tarjeta rechazada, no hay comida, no hay dinero. ¿Me estás castigando? ¿Es eso? ¿Por lo que te dije ayer?». Sonreí. Fue una sonrisa triste, de esas que duelen más que una bofetada. «¿Castigarte? Ay, Claudia, ¿cómo crees?». Caminé hacia ella, deteniéndome a 1 metro de distancia. «Solo estoy aceptando mi realidad. Tú me abriste los ojos, hija. Me dijiste que soy una carga, que no hago nada, que soy un estorbo. Y tienes razón. A mi edad ya no debería estar manejando dinero, ni cuentas, ni cocinando para gente joven y fuerte como tú». Ella abrió la boca para replicar, pero continué, cortando su aire. Así que decidí dejar de estorbar. Dejé de meterme en las cosas de la casa. Si el internet se cortó, debe ser porque la carga muerta olvidó pagarlo. Si no hay comida, es porque la inútil no supo ir al mercado. Solo estoy siendo lo que tú ves en mí. El silencio que siguió fue denso, pesado como una manta de plomo. Claudia me miraba, y yo veía los engranajes de su cerebro trabajando a toda marcha, tratando de procesar que su comodidad dependía enteramente de mi competencia, esa misma competencia que ella había insultado. Pero arréglalo», balbuceó, perdiendo la arrogancia por un segundo. «Llama al banco, paga el internet. No puedo vivir así». «No sé si pueda, hija», dije, dándome la vuelta para regresar al jardín. «Me siento muy cansada. Creo que voy a tomar una siesta». «Ah, tu ropa ya terminó de lavarse. Está en la lavadora. Tendrás que tenderla tú. Mis brazos ya no dan para tanto». La dejé allí, parada en medio de la cocina vacía, con el estómago rugiendo y la realidad golpeándola en la cara. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con seguro otra vez. Me senté en mi cama, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. No por miedo, sino por la adrenalina de la confrontación. Escuché un grito ahogado proveniente del cuarto de lavado unos minutos después. «¡No! ¡Mi blusa de seda! ¡Mamá! ¡La encogiste!». Cerré los ojos y suspiré. La guerra había sido declarada oficialmente. Ella pensaba que esto era incompetencia. Todavía no entendía que era una huelga de brazos caídos. Saqué mi tableta de debajo del colchón. Tenía una notificación del banco. «Intento de cargo. Netflix. 299 rechazado. Intento de cargo Uber Eats. 450 rechazado». Sonreí. La muralla financiera resistía, pero sabía que Claudia no se rendiría tan fácil. Era obstinada, igual que su padre. Mañana intentaría otra táctica. Quizás intentaría manipularme con lágrimas, o quizás trataría de tomar el control por la fuerza, buscando mis documentos o mi dinero escondido. Me levanté y fui hacia el viejo baúl de madera que tenía al pie de la cama. Allí guardaba las cosas que realmente importaban, las fotos antiguas, las joyas de la abuela, y ahora mi libro mayor y los documentos de la casa.
Le puse un candado nuevo que había comprado hacía meses y nunca había usado. Un candado grueso, de acero templado. Guardé la llave en mi sostén, cerca del corazón. La tarde cayó y la casa se sumió en la oscuridad. Claudia no salió de su cuarto en toda la tarde. Seguramente estaba furiosa, llorando por su blusa arruinada y su estómago vacío. Yo me preparé un té en mi habitación con un calentador eléctrico de agua que tenía guardado para emergencias. Comí unas galletas saladas y me sentí satisfecha. A eso de las 8 de la noche, escuché que bajaba las escaleras. Se acercó a mi puerta. «Mamá», dijo. Su voz sonaba diferente, fría, calculadora. «Sé que estás ahí, sé que tienes dinero guardado. Mañana va a venir Roberto, y quiero que haya una cena decente. Si no puedes cocinar, dame dinero para pedir algo bueno. No me vas a avergonzar frente a él». No contesté. «¿Me oíste?». Golpeó la puerta una vez, fuerte. «Deja de hacerte la víctima. Sé que tienes el dinero de la renta del local viejo. Mañana quiero 3,000 pesos en la mesa cuando me levante, o vamos a tener problemas muy serios». Escuché sus pasos alejarse. Así que esa era su jugada, la amenaza. Pensaba que podía intimidarme. Pobre ilusa. No sabía que estaba amenazando a la mujer que había sacado a empujones a borrachos de su tienda con una escoba. Roberto, el novio parásito. Perfecto. Si él venía mañana, el escenario sería aún mejor. Sería público. Me acosté en la cama, mirando las sombras que proyectaba la luna en el techo. Mi hija creía que esto se trataba de dinero o de comida. No entendía que se trataba de dignidad. Y la dignidad, cuando se recupera a los 72 años, es un arma más peligrosa que una escopeta cargada. Mañana, cuando Roberto llegara esperando su banquete y se encontrara con una casa a oscuras y una despensa vacía, Claudia conocería la verdadera magnitud de su error. Y yo estaría allí, en mi sillón verde, tejiendo tranquilamente, viendo cómo su castillo de naipes se derrumbaba carta por carta. La carga muerta estaba a punto de volverse la piedra más pesada en su zapato. El timbre sonó a las 8 en punto, puntual como la muerte y los cobradores. Yo estaba sentada en mi sillón verde, tejiendo una bufanda que no era para nadie en particular, solo para mantener las manos ocupadas y el corazón tranquilo. La casa estaba en penumbras, solo iluminada por la lámpara de pie junto a mi asiento. No había olor a carne asada, ni a papas al horno, ni a ese pastel de chocolate que solía hornear los viernes para complacer los caprichos de mi hija y su novio. El aire olía a cera de piso y a la tensión eléctrica que precede a una tormenta. Claudia bajó las escaleras corriendo. Se había puesto un vestido rojo que le quedaba muy bien. Lástima que lo hubiera comprado con mi dinero la semana pasada. Se detuvo al verme allí, tan tranquila, tan inútil. «Mamá, por favor», susurró con desesperación, retorciéndose las manos. «Roberto viene cansado. No empieces con tus cosas de vieja loca. Compórtate. Si no hay cena, al menos no nos avergüences». No levanté la vista de mis agujas. «Yo siempre me comporto, hija. Soy una dama». Ella abrió la puerta. Entró Roberto, un hombre de 40 y tantos años, con sonrisa de vendedor de autos usados y una barriga incipiente que delataba demasiadas cervezas y pocas caminatas. Traía una botella de vino barato en la mano y esa arrogancia de quien se siente dueño del terreno que pisa sin haber puesto un solo peso para comprarlo. «Buenas noches, mis mujeres favoritas», bramó, entrando como si fuera su casa. «¿Qué calor hace aquí? ¿Se rompió el aire acondicionado o qué? Doña Ramona, ¿qué tal? ¿Ya está listo ese asadito? Vengo con un hambre de lobo». Se dejó caer en el sofá grande, subiendo los pies con zapatos y todo sobre la mesa de centro. Esa mesa de caoba que yo pulía con aceite de almendras. Me dolió el gesto, pero no dije nada. Seguí tejiendo. Un punto al derecho, un punto al revés. Claudia cerró la puerta y se quedó parada en medio de la sala, pálida. «Mi amor», empezó ella con la voz temblorosa. «Es que hubo un problema con la cocina hoy. Mamá no se siente bien». Roberto soltó una carcajada seca y me miró con condescendencia. «Ay, doña Ramona, siempre con sus achaques. Pero bueno, no pasa nada. Pedimos unas pizzas y listo. Pásame el control de la tele, Clau, que ya va a empezar el partido». Claudia miró el control remoto sobre la mesa. Luego me miró a mí y luego al aparato negro y silencioso en la pared. El cable no funciona, Roberto.
El hombre se enderezó, frunciendo el ceño. ¿Cómo que no funciona? Si es satelital. ¿Y el internet? Quería checar unos correos. Tampoco, murmuró Claudia, tan bajito que apenas se oyó. Se cayó el sistema. Roberto resopló, visiblemente molesto. Se aflojó la corbata con brusquedad. Vaya servicio de porquería. Bueno, pues pide la comida. Tengo hambre, Claudia. Y trae unas cervezas frías mientras esperamos. Claudia se quedó inmóvil. Yo sabía lo que pasaba por su mente. La tarjeta bloqueada, la falta de efectivo, la vergüenza. Me miró con ojos suplicantes, esos ojos que antes me derretían y me hacían sacar la billetera sin pensar. Ahora solo veía a una mujer adulta que no sabía resolver sus problemas. Roberto, dijo ella, tragando saliva, ¿podrías pedir tú la cena? Es que dejé mi cartera arriba y mi celular no tiene batería. Roberto la miró con incredulidad. ¿Yo? Pero si siempre invitan ustedes. Además ando corto de efectivo hasta la quincena. Se giró hacia mí, con esa falsa amabilidad que usan los estafadores. Doña Ramona, seguro usted tiene algo ahí guardadito, ¿no? Unos billetes para invitarle la cena al futuro marido de su hija. Ándele, no sea coda. Dejé las agujas sobre mi regazo. El silencio se hizo denso. Me quité los lentes lentamente y los limpié con el borde de mi blusa. No tengo dinero, Roberto, dije con voz clara y firme. Soy una carga muerta, ¿recuerdas? Las cargas muertas no tienen dinero, ni cocinan asados, ni pagan el cable para que veas el fútbol. Roberto se echó a reír, una risa nerviosa. ¿Qué ocurrencias tiene su mamá, Claudia? Está chocheando duro, ¿eh? Pero Claudia no se rió. Se acercó a mí, roja de ira y vergüenza. ¡Mamá! ¡Basta!, siseó entre dientes. ¡Dale el dinero! Sé que tienes el efectivo de la renta del local. Dámelo ahora mismo. No me hagas buscarlo. Me levanté. Mis rodillas crujieron, pero me mantuve erguida. Caminé hacia la mesa del comedor, donde había dejado mi libro mayor cerrado. Lo tomé con ambas manos, sintiendo el peso de la verdad en mis dedos, y regresé al centro de la sala. ¿Quieres cuentas claras, Claudia?, pregunté, elevando un poco la voz. ¿Tú también, Roberto? ¿Quieren saber dónde está el dinero? Solo danos para la pizza y cállate, gritó Claudia, perdiendo los estribos. Abrí el libro. El sonido de las hojas pasando fue lo único que se escuchó en la sala. Busqué la página marcada con un separador rojo. Me ajusté los lentes nuevamente y miré a Roberto a los ojos. Él dejó de sonreír. Roberto Martínez, leí en voz alta. Domingo 12. Asado de tira, 3 kilos, corte fino. Cervezas importadas, 2 cartones. Total, 1,800 pesos. Domingo 19. Paella de mariscos y vino blanco. Total, 2,200 pesos. Viernes 24. Préstamo para gasolina que nunca devolvió. 500 pesos. Roberto se puso rojo como un tomate. Se levantó del sofá de un salto. ¿Qué es esto? ¿Me está cobrando la comida, señora? Es de muy mal gusto. Soy un invitado. Un invitado trae flores, o postre, o al menos las gracias. Respondí sin alterarme, pasando el dedo por la columna de números. Un parásito llega, exige, come y se queja. En los últimos 6 meses, Roberto, tus visitas de invitado me han costado casi 15,000 pesos. Eso sin contar la electricidad que gastas viendo tus partidos en mi televisión. Claudia intentó arrebatarme el libro, pero yo fui más rápida y lo cerré de golpe, apartándome. «Mamá, estás loca. Eso es de familia. La familia se apoya». «La familia se apoya, sí», dije mirándola fijamente. «Pero tú dijiste que yo era una carga muerta. Una carga. Así que me puse a pensar, si yo soy la carga, ¿quién es el que tira del carro? Y resulta, hija mía, que el carro, el caballo y la carretera son míos». Me giré hacia la mesa y tomé un sobre que había preparado esa tarde. Saqué los papeles, los recibos de luz, agua, gas, internet, predial. Los aventé sobre la mesa de centro, frente a Roberto. Se dispersaron como hojas secas en otoño. Todo esto, señalé los papeles, está a mi nombre, pagado con mi pensión y mis ahorros. Ustedes dos, jóvenes, fuertes y modernos, están viviendo de la caridad de una anciana a la que desprecian. Roberto miró los papeles y luego a Claudia. Su expresión cambió. Ya no había burla, había cálculo. Oye, Clau,
Me dijiste que la casa era prácticamente tuya, que tú manejabas todo. Y lo hago, chilló ella desesperada. Ella ya no entiende nada. Está senil. Mamá, deja de humillarme. No te estoy humillando, Claudia. Te estoy presentando la realidad. La realidad cuesta dinero. Y hoy, la realidad es que no hay cena, no hay televisión y no hay dinero prestado. Roberto se pasó la mano por el pelo, incómodo. El ambiente en la sala había cambiado drásticamente. Ya no era una visita familiar incómoda, era un juicio sumario y yo tenía el mazo. Bueno, pues... Roberto agarró su botella de vino de la mesa. Creo que mejor me voy. Esto es demasiado intenso para mí. Clau, luego me llamas cuando se le pase el berrinche a tu mamá. No, Claudia lo agarró del brazo. No te vayas. No me dejes sola con ella. Vamos a cenar fuera, yo pago. ¿Con qué? Pregunté suavemente. Tu tarjeta no pasa, y no te voy a dar efectivo. Roberto se soltó del agarre de Claudia con una facilidad que debió dolerle más que cualquier golpe. Sí, mejor hablamos luego. Tengo cosas que hacer. Doña Ramona me miró con una mezcla de miedo y respeto que nunca había visto en él. Buenas noches. Salió casi corriendo. Escuchamos el motor de su coche arrancar y alejarse a toda velocidad. Claudia se quedó parada en la puerta abierta, mirando hacia la calle vacía, con la espalda temblando. Yo me senté de nuevo en mi sillón y retomé mi tejido. Un punto al derecho, un punto al revés. Claudia cerró la puerta con un golpe suave y se giró lentamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de rabia pura. ¿Estás contenta? Me escupió las palabras. ¿Estás feliz? Lo espantaste, lo echaste, me arruinaste la noche, me estás arruinando la vida. Te estoy salvando la vida, tonta. Dije sin mirarla, contando mis puntos. Ese hombre solo venía por la comida gratis y la comodidad. Si se fue porque no hubo asado, imagínate lo que harías si te enfermas o te quedas sin trabajo. Ah, espera, ya no tienes trabajo fijo y él ni siquiera te ofreció pagar una pizza. Tú no sabes nada, gritó, caminando hacia mí con los puños apretados. ¿Crees que porque tienes 4 pesos guardados puedes controlarme? Soy tu hija. Tienes la obligación de ayudarme. Dejé el tejido a un lado definitivamente. Me puse de pie y la enfrenté. A pesar de que ella era más alta y más joven, en ese momento me sentí inmensa. Mi sombra se proyectaba en la pared, cubriéndola. Mi obligación terminó cuando cumpliste 18 años. Dije con una voz que salía desde las entrañas de la tierra. Todo lo que hice después fue por amor, por generosidad. Pero tú confundiste amor con servidumbre. Confundiste generosidad con derecho. Me llamaste carga muerta en mi propia cocina, Claudia. Me gritaste que no sirvo para nada. Di un paso hacia ella y ella retrocedió instintivamente. Pues bien, ahora vas a ver lo que es una carga de verdad. A partir de mañana, las reglas cambian. Esto ya no es un hotel todo incluido. Si quieres vivir aquí, vas a pagar renta. Vas a pagar tu parte de la luz, del agua y del gas. ¿Y la comida? La comida te la compras tú, la cocinas tú y lavas tus platos tú. Ella me miró con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Renta? Balbuceó. ¿A tu propia hija? A mi inquilina, corregí. Porque una hija no trata a su madre como a un trapo viejo. Una hija respeta. Tú perdiste ese título ayer. No puedes hacer eso, chilló, volviendo a su tono de niña mimada. No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Tienes salud, tienes 2 manos, tienes estudios que yo pagué lavando ropa ajena. Úsalos. Me acerqué a la mesa y tomé el libro mayor. Y te sugiero que empieces pronto, porque en este libro hay una deuda de $500,000 que, aunque no te voy a cobrar en efectivo, te la voy a cobrar en respeto. Cada centavo. Claudia se desplomó en el sofá donde minutos antes había estado su novio. Se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar. Pero esta vez, sus llantos no me movieron ni un pelo. Mi corazón estaba blindado con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Había criado a una parásita, y era mi deber, aunque fuera tarde, enseñarle a sobrevivir fuera del huésped. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y regresé a la sala. Ella seguía llorando. Tienes 2 opciones, Claudia, le dije, poniendo el vaso en la mesa. O aceptas las nuevas reglas y empezamos de cero, como 2 adultas que comparten casa,
o haces tus maletas. Tienes hasta mañana a mediodía para decidir. Me dirigí a las escaleras. Estaba agotada. La adrenalina empezaba a bajar y sentía el cansancio en los huesos, pero también sentía una ligereza que no experimentaba hace años. Había recuperado mi casa, había recuperado mi voz. «Mamá», la escuché decir entre sollozos cuando ya estaba a mitad de la escalera. «¿Qué voy a cenar?» Me detuve, me giré lentamente y la miré desde arriba. La luz de la lámpara iluminaba mi rostro cansado pero victorioso. «No sé, Claudia». «Bienvenida a la vida adulta. Dicen que el hambre aguza el ingenio». Subí el resto de los escalones sin mirar atrás, escuchando el silencio atónito que dejaba a mis espaldas, un silencio que ya no me pertenecía, porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la carga la llevaba a ella. Han pasado 3 meses desde la noche de las cuentas claras, como me gusta llamarla en mis adentros. 3 meses desde que mi hija Claudia descubrió que la carga muerta era en realidad el motor que mantenía el barco a flote. La casa huele diferente ahora. Ya no huele a tensión ni a ese perfume dulzón y barato que Claudia usaba para enmascarar su falta de rumbo. Ahora huele a café recién hecho por las mañanas, café que cada una se prepara, y a la cera para pisos que aplico los jueves, no por obligación, sino porque me gusta ver mi casa brillar. Me ajusto los aretes frente al espejo del recibidor. Son unos sencillos, de oro viejo, que mi madre me regaló cuando cumplí 15 años. Hoy es día de reunión con las señoras del voluntariado de la parroquia. Antes no iba. Antes me quedaba en casa esperando a que la niña necesitara algo, o cuidando que no se le quemara el arroz, o simplemente estando ahí, disponible, como un mueble más. Pero la Ramona de antes se jubiló. Escucho la llave en la cerradura. La puerta se abre y entra Claudia. Se ve diferente. El cabello, antes siempre de peluquería, ahora lo lleva recogido en una cola de caballo práctica. Ya no trae las uñas postizas de acrílico que le impedían agarrar una moneda del suelo. Sus manos están limpias, cortas, y por primera vez en su vida se ven trabajadas. «Hola, mamá», dice, dejando su bolso sobre la silla, no tirado en el suelo como antes. Su voz suena cansada, pero firme. «Buenas tardes, hija», respondo, dándome el último toque de labial. «¿Llegas temprano de la chamba?» «Sí, cambiaron el turno en la tienda. Hoy me tocó abrir, así que salí a las 3. Se acerca a la mesa del comedor y saca un sobre blanco de su bolso. Lo pone sobre la madera con un sonido suave. «Aquí está lo de la quincena, la parte de la luz y el gas, y 2,000 pesos para la renta». Miro el sobre. No es una fortuna. Es dinero ganado con sudor, atendiendo clientes malhumorados en una tienda de ropa del centro comercial, doblando camisetas y aguantando a gerentes exigentes. Es dinero real. «Está bien», digo, tomando el sobre y guardándolo en mi bolso sin contarlo delante de ella. La confianza se gana y ella se la está ganando peso a peso. «¿Hay recibos pendientes?» «No, ya pagué el internet yo misma», responde, y hay un brillo de orgullo en sus ojos que nunca había visto cuando gastaba mi dinero. «Por cierto, contraté el plan básico. No necesito más». Sonrío por dentro. La Claudia que exigía canales premium ahora valora cada megabyte porque sale de su bolsillo. «Me parece sensato», comento tomando mi chal. «Bueno, me voy. Regreso a las 7». Ella me mira con sorpresa, aunque ya debería estar acostumbrada a mi nueva rutina. «¿Vas a salir?» Pensé que... Bueno, compré pollo. Pensé que podrías enseñarme a hacer ese guisado con papas que te queda rico. Me detengo con la mano en el pomo de la puerta. Hubo un tiempo en que habría cancelado mi salida, me habría puesto el delantal y habría corrido a la cocina, feliz de que mi hija me necesitara. Pero ese tiempo pasó. «La receta está en el cuaderno azul, en el tercer cajón», le digo con suavidad. «Lee bien los pasos. El secreto es no dejar que se queme la cebolla». «Pero mamá, nunca me sale igual». «Nadie nace sabiendo, Claudia. Yo quemé muchas ollas antes de que tu padre se chupara los dedos con mi sazón. Inténtalo. Si se quema, comemos huevo revuelto. Así se aprende». Salgo a la calle y el sol de la tarde me calienta la cara. Camino hacia la parada del autobús con la cabeza alta. No me siento culpable. Al contrario, siento que por fin estoy ejerciendo de madre de verdad. No de criada, no de banco, sino de maestra. Y la lección de hoy es la autosuficiencia. El trayecto en autobús me permite reflexionar.
Veo a otras mujeres de mi edad cargando bolsas pesadas del mercado, con la espalda encorvada y la mirada preocupada. Me veo a mí misma hace unos meses y me dan ganas de gritarles: «¡Suelten esa carga! ¡No es suya!». Roberto nunca volvió. Desapareció como el humo en cuanto se cerró el grifo del dinero fácil. Al principio, Claudia lloró. Lloró mucho. Me gritó que yo era cruel, que había espantado al amor de su vida. Yo la dejé gritar. Sabía que no era amor, era conveniencia. A las 2 semanas, cuando vio que Roberto ya estaba publicando fotos con otra mujer más joven y con coche nuevo, entendió. Fue una lección dura, de esas que te rompen un poco para que te puedas armar mejor. Esa tarde, cuando Claudia vino a mi cuarto con los ojos hinchados y me pidió perdón, no por lo de Roberto, sino por haberme llamado carga muerta, supe que habíamos cruzado el puente. «No soy una carga, Claudia», le dije aquel día, secándole una lágrima. «Soy tu cimiento, y los cimientos aguantan todo, menos que los desprecien». Llego al salón parroquial. Mis amigas, doña Tere y Carmencita, ya están ahí, organizando la ropa que vamos a donar al albergue. «¡Ramona!», exclama Tere. «¡Qué milagro que llegas tan puntual! Antes siempre tenías que dejarle la merienda lista a la nena». «La nena tiene 40 años, Tere». Río, acomodando una caja. «Y ya sabe prender la estufa sin incendiar la casa». Pasamos la tarde trabajando, riendo y tomando café. Me siento útil, me siento viva. Aquí, mi experiencia organizando la tienda sirve para clasificar las donaciones y llevar las cuentas del grupo. Nadie me dice que soy lenta. Al contrario, me piden consejo. «Ramona, ¿cómo hacías para que te rindiera el detergente? Ramona, ¿tú sabes zurcir este tipo de tela?». Mi inutilidad era un mito inventado por la pereza de otros. Aquí soy una generala. Al regresar a casa, ya de noche, veo luz en la cocina. Entro con cautela. Huele a quemado, pero solo un poco. Claudia está sentada a la mesa, frente a 2 platos de pollo con papas. Se ve despeinada, con una mancha de salsa en la camiseta, pero sonríe al verme. «Se me pasó un poquito el tostado de las papas», admite, señalando el plato. «Pero el pollo está cocido. Lo revisé 3 veces. Me siento frente a ella. Pruebo un bocado. Las papas están un poco duras y la salsa le falta sal, pero sabe a gloria. Sabe a esfuerzo. Está bueno», miento piadosamente, aunque no es del todo mentira. «Te faltó un poco de agua para que las papas se cocieran bien, pero para ser el primero, pasa la prueba». Claudia suspira aliviada y empieza a comer con un hambre voraz. «Sabes, mamá, hoy en la tienda llegó una señora. Trató a la empleada de limpieza horrible. Le gritó porque estaba trapeando cerca de ella y le mojó un poco el zapato. La miro, esperando a ver a dónde va. Me dio un coraje». Continúa jugando con el tenedor. «Le dije a la señora que tuviera respeto, que la chica solo estaba haciendo su trabajo. La señora se quejó con mi gerente, pero no me importó. Me acordé de ti, de cuando me contabas que cargabas cajas en el mercado». Se le quiebra la voz. Deja el tenedor y me mira a los ojos. Esos ojos que hace meses me miraban con desprecio, ahora me miran con una mezcla de vergüenza y admiración. «Pensé que eras una carga porque estabas siempre en casa, mamá. Porque caminabas lento, porque usabas esos lentes viejos. No veía todo lo que hacías para que yo pudiera flotar. Perdóname, de verdad perdóname. Fui una estúpida. Siento un nudo en la garganta, pero no lloro. Las matriarcas lloramos en privado o de felicidad, y esto es más grande que la felicidad. Es justicia». Extiendo mi mano sobre la mesa y cubro la suya. Su piel es más suave que la mía, pero ya se empieza a sentir la fuerza debajo. «Ya pasó, hija. Lo importante no es cómo te caíste, sino que ya te levantaste. Y mira», señalo el plato, «hasta cocinaste». Ella suelta una risa corta, nerviosa. «Sí, bueno, no te acostumbres. El fin de semana tú cocinas, que esto es muy estresante, pero yo pago los ingredientes». Trato hecho. Terminamos de cenar en un silencio cómodo. Luego, ella se levanta y recoge los platos. «Deja ahí, mamá. Yo lavo. Tú ve a descansar, que estuviste toda la tarde fuera». No discuto. Me levanto y camino hacia mi sillón verde, mi trono recuperado. Tomo mi tejido. Ya no es una bufanda sin dueño. Estoy tejiendo una colcha para el invierno. Una colcha grande, con retazos de colores, fuerte y abrigadora. Desde la sala, escucho el ruido del agua
y el tintineo de los platos. Es el sonido más hermoso del mundo. Es el sonido de la independencia de mi hija y de mi propia libertad. Miro alrededor de mi sala. Ya no hay fotos de Roberto. En su lugar, Claudia puso una foto vieja, en blanco y negro, donde aparezco yo joven, detrás del mostrador de Abarrotes La Esperanza, sonriendo con un lápiz detrás de la oreja. Me dijo que la encontró en una caja y la enmarcó porque quería recordar de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos del trabajo, del esfuerzo y de la dignidad. Me doy cuenta de que la vejez no es una condena, ni un cuarto oscuro donde uno espera el final. La vejez es un privilegio. Es el momento donde uno puede decir no sin culpa y sí solo a lo que realmente importa. Claudia sale de la cocina, secándose las manos. Ya quedó todo limpio. Me voy a dormir, mamá. Mañana entro temprano otra vez. Ah, por cierto. Se detiene al pie de la escalera. El fin de semana quiero pintar la fachada. Está muy descascarada. Compré la pintura con mi descuento de empleada. ¿Me ayudas a elegir el color de los marcos? Claro que sí. El blanco siempre queda bien. Ilumina. Buenas noches, mamá. Que descanses. Buenas noches, hija. La veo subir. Sus pasos ya no suenan pesados ni arrastran pereza. Sube con energía. Me quedo sola en la sala, con la lámpara encendida. Miro mis manos. Esas manos venosas, manchadas, que temblaron cuando sostenía el frasco de medicina aquel día terrible. Ya no tiemblan. Están firmes. Sostienen las agujas con precisión. Pensar que todo empezó porque no podía leer una etiqueta. Dios escribe derecho con renglones torcidos, dicen. Mi vista sigue fallando, sí. Mañana iré al oculista, y esta vez pagaré mis lentes nuevos con mi dinero, sin pedirle favor a nadie, aunque Claudia se ofreció a acompañarme. Pero aunque mis ojos vean borroso, mi visión de la vida nunca ha sido más clara. No soy una carga muerta, soy la raíz profunda de este árbol. Y mientras la raíz esté fuerte, las ramas pueden crecer hacia donde quieran, incluso si al principio crecen chuecas, siempre se pueden enderezar. Apago la lámpara. La casa queda en silencio, pero no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de paz, de cuentas saldadas y de un futuro que, por fin, nos pertenece a las dos. Me voy a la cama sabiendo que mañana, cuando salga el sol, no tendré que servirle el desayuno a nadie, pero tal vez, solo tal vez, comparta una taza de café con la mujer en la que mi hija se está convirtiendo. Y ese café, estoy segura, sabrá mejor que nunca.